Camino de perfección, destino de libertad, nuestra guía, nuestro patrón, no inventado por una tormenta de ideas, sino creado por la construcción del pensamiento de las Escrituras. La libertad gloriosa de los hijos de Dios, a lo cual Dios ató a toda la creación. No podemos hablar de la creación o de la naturaleza sin tener responsabilidad que muchas de las cosas que suceden en la naturaleza deben ser conectadas con nuestro camino de perfección en la fe. Y espero que esto no sea un eslogan que solamente sirva para una imagen, sino que forme parte de la estructura de nuestra vida. Que ante un hecho que sucede en la naturaleza o en la historia, en el día a día de la historia de las naciones de la tierra, nosotros veamos las noticias como, mirá, qué bárbaro. Comentarios enajenados de la responsabilidad de una vida cristiana. Por eso el tema de hoy lleva por título ¿Quién es Él? Y dará lugar a que sin ningún tipo de urgencia, salvo el que usted maneje y yo maneje, el Espíritu nos dará tiempo. ¿Quién es Él? Y el pensamiento central de esto es ¿quién es Él en relación al mundo y a toda la creación? La necesidad de recobrar como generación lo que significa conocer a Dios es la urgencia más profunda que debería de estar en nuestro espíritu, conocer a Dios. Jesús dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Tengo la certeza de que si yo no leyese este versículo y le preguntase a lo que conocemos como cristiandad o cristiano, en cualquier círculo, incluyendo nuestras asambleas, ante la pregunta ¿qué es la vida eterna?, tendríamos un sinfín de respuestas antes de que alguien respondiese. La vida eterna es conocer a Dios. Seguramente dentro de un velorio diríamos, ya la persona que se murió está gozando de la vida eterna. Curioso, eso no es lo que está diciendo la Biblia, ni lo que enseñó Jesús. Algunos pensarían en algún estado futuro en el cielo, en algunas doctrinas, aún llamadas de las cristianas, las cuales creo que son las que más deuda tienen en lo catastrófico, en lo que el hombre se está metiendo en la historia, hecho muchas tintas y responsabilidad a todo lo que se llama cristiano o cristiandad, sean iglesias católicas, sean iglesias evangélicas, o sea, cualquier tipo de filosofía dentro de todas las ramas llamada cristiandad, por la irresponsabilidad que en los últimos 300 años enseñanzas falsas han promovido
cierto cristianismo que es absolutamente inútil en la vida real de los creyentes. Cuando producimos momentos como los de recién y las personas no sabemos qué decir, las personas no sabemos cómo actuar. Si alguien no canta, no canto. Si alguien no ora, yo no oro. Yo, si no tuviese que hablar, hablaría. Esa parte que está lisiada de nuestra vida espiritual, no movediza, es por causa del mal entendimiento de la realidad de la fe. Falsos maestros, falsos pastores. Ahora, yo quiero decir algo, hermano, es muy cómodo hablar de un falso evangelio, de un falso predicador. Ahora, yo quisiera que usted sepa lo que yo pienso sobre los falsos predicadores o la falsa verdad, que solo existen porque hay gente que la consume. Los sistemas del narcotráfico, de la droga, no existen porque hay narcotraficantes que narcotrafican, en este caso, droga. No, las cosas existen porque hay consumidores. Y si alguna vez yo he sido presa de algo falso, es porque en lo profundo de mi concepto yo he sido un consumidor de la falsedad. Por eso cuando en el ámbito de la fe aparecen las típicas personas víctimas, o yo fui víctima de una falsa enseñanza, fue víctima de el abuso, de la manipulación. Estoy hablando especialmente de la ideológica. Eso sucede porque sin consumo no hay mercado. Por eso Jesús definió la vida eterna. Y la definió, cuando uno lo lee en el concepto tal como se escribió, en la estructura en la que se escribió, es un presente continuo. Conociendo a Dios, disfrutas de la vida eterna. Y la vida eterna, mientras que nosotros estamos en este cuerpo, no es la esperanza de un viaje al cielo para caminar por calles de oro o calles de oro y mar de cristal. Cuando yo estoy en el cuerpo, la vida eterna es una experiencia continua de un Padre que se está dando a conocer a través de su Hijo como su Salvador y produce un gran presente y no una expectativa de futuro post-mortem. Cuando los creyentes comienzan a basar la razón de su ser cuando se mueran, ya eso comienza a producir un corazón abierto a la falsedad y no pueden o podemos discernir por qué el cristianismo no está teniendo un efecto presente ni en nuestras vidas, ni en nuestro entorno, ni en la sociedad en la que vivimos. Esta es la vida eterna y la traducción correcta sería que conociendo a Dios todos los días y de manera progresiva, tu presente sea el testimonio para, y esto ya es un agregado mío, póngalo entre comillas, para que cuando te mueras, tu eternidad no te asuste porque ya la comenzaste a vivir mientras que estabas en este cuerpo. Es horrible vivir con creyentes con mente futurista, dogmáticos, siempre presas
personas presas del dogmatismo, del error. Entonces, cuando las congregaciones se comienzan a llenar de gente que vienen de ese formato de que el evangelio que yo tengo, bueno, me irá mal en la tierra, yo sé que acá sufro, pero un día en el cielo, está mal. ¿Cómo quiere que se lo diga? ¿Está mal? No que usted crea en la eternidad futura. Está mal que la eternidad para usted y para mí no sea un asunto de este instante. La postergación de la eternidad es la raíz que justifica la mediocridad de la vida cristiana. Nadie va a conocer a Dios en el futuro si no lo ha conocido en el presente. ¿Cuántos están aquí que quieren conocer a Dios hoy en el presente? ¿Sí? ¿Alguna vez hay alguien aquí que nunca ha decidido así, decir, hoy quiero comenzar a conocerle y hoy quiere tomar aquí esa decisión? ¿Alguien está aquí? Levante su mano. Tenga la mano levantada, no la levante con así como con miedo. Ahí, téngala levantada. No le voy a hacer nada. Esta es la vida eterna. Que conozcas a Dios hoy y no lo dejes de conocer sin pausa. ¿Y qué pasa si mañana no lo conozco? Nos convertimos en religiosos, legalistas, quejosos, y si eso perdura, anticristo. Nos volvemos anti la obra del Señor en la tierra. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, ya que esto se usó y tanto el domingo pasado y hoy. Estoy en 1 Corintios 15, 33 y 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hablando de la conducta o del comportamiento que se nos viene diciendo. Es decir, las buenas costumbres se rompen porque las conversaciones que nosotros tenemos a diario tienen ausencia de Dios. Toda conversación en la que Dios está ausente, a la cual usted y yo estamos expuestos muchas veces, porque si usted va a la panadería, ¿verdad? Y se pone a hablar con el que le está vendiendo pan, y lo más probable es que, ¿cuánto quiere? Tanto, ¿cuánto es? Tanto, se va. Bueno, eso no es una conversación. Estoy hablando cuando hay una disposición a tener conversaciones prolongadas de cualquier tipo de naturaleza y se corrompe la conversación, eso va a afectar nuestro comportamiento y nuestra conducta. ¿Dentro de qué contexto está dicho esto? Velad debidamente y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Es interesante porque esto está escrito a una congregación a donde todos se suponen que están en la congregación. Pero sucede que dentro de una congregación, Suipacha 23:57, Corinto, o póngale la dirección donde usted vive, el diagnóstico es por las conversaciones corruptas que hay. Porque cuando hablan, Dios es el ausente, nunca están teniendo conversaciones a donde la provocación sea que conocer a Dios, no que me conozcan a mí. Quisiera tener una conversación con alguno de ustedes y ahí hacemos una conversación. Te quiero contar por lo que estoy pasando. Estamos en la antesala de una conversación que va a producir una costumbre
que no es. ¿Por qué? Porque las conversaciones de los creyentes deben de ser evocativas para conocer más a Dios todos los días. Yo quisiera que ustedes sepan acerca de mi vida, sí, pero ¿qué parte de mi vida, después de que la oyes, te va a promover a conocer a Dios o te va a promover a huir de la congregación? Alguien me dijo hace unos 15 días atrás, estuve hablando con una persona que si le creo todo lo que me dijo, me tengo que ir del mundo. Yo le hice así. Desde que tengo uso de razón, conozco que cuando en una conversación un creyente medianamente saludable, con los sentidos espirituales más o menos ejercitados, que tenga un cerebro psicológicamente estable, si a los 5 minutos de una conversación usted no está discerniendo de que esa conversación, lo que el otro le está diciendo, da a conocer a Dios, y lo que usted está diciendo da a conocer mejor a Dios, esa conversación afecta una costumbre, un comportamiento, y entra la frialdad que congela el crecimiento y la madurez en la fe. Para vergüenza vuestra lo digo, pero ¿sabe cuál es el problema? Que la gente que no está conociendo a Dios no tiene vergüenza. Somos desvergonzados sin nuestra intención. Mire, pruebe esta semana, cada vez que se provoque encontrarse con alguien, haga este examen. Prueben en esto, porque esto define nuestra vida. Conocer a Dios. ¿Por qué debemos de conocer al Señor todos los días, sin huecos, sin espacios, sin intermitencia? Porque esto justifica lo que Pablo dice en Romanos 1. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aquí está la palabra que se viene construyendo. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Qué significa que la justicia de Dios se revela por fe? Que este conocimiento que Dios quiere dar, porque sabe, Dios está desde la eternidad siendo intencional en darse a conocer. Anótelo, Dios no juega a las escondidas. Se da a conocer, pero está diciendo cómo. Ese poder de Dios, que es el Evangelio, Dios se da a conocer. Se revela significa, a ver, ayúdeme, corre el telón. La palabra allí revela es apocalipto, que de allí viene la palabra apocalipsis, y la palabra apocalipsis significa correr el telón para lo que hay detrás de escena. Me gustaría que comparta amigablemente con su vecino de silla o allí en su casa y dile, por favor, tú que estás en esa punta, ayúdame a correr el telón para que podamos ver cómo Dios se está dando a conocer. Algunos se rompen la cabeza para que Dios se le revele. No, acá dice cómo. ¿Cómo? Se da a conocer por la justicia, por fe y para fe. Así que si yo tengo que ver, investigar, me levanto una mañana y digo, Señor, hoy quiero conocerte. Yo puedo desarrollar una mente mística, ir en el auto y creer que una luz va a aparecer. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Yo no quiero juzgar. De hecho, que lo ha hecho. Pero por lo que veo no es lo que la mayoría de ustedes cuentan. Podría usted estar durmiendo y aparecerse el Señor. Por lo que veo no los veo nunca despeinados.
Siempre andan peinados y engominados. Así que la pregunta es, ¿cuál es la manera escritural y profética en la que Dios se da a conocer? Ubicando obras de justicia que Dios desarrolla en todos los ámbitos, y que cuando estoy ante una obra de justicia de Dios, estoy listo porque se va a abrir un telón, y cuando el telón se abre, lo que hay detrás es un aspecto de Dios que Él va a dar a conocer para fortalecer nuestra fe, ponernos firmes en la fe y ver que su propósito eterno se manifiesta en la tierra. Es interesante. ¿Está allí el versículo o no? Qué lástima. Ahí está. Diga conmigo, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Esto no es un versículo, lo viene construyendo. El Evangelio es poder de Dios. Pero este poder está sujeto a que se te corra un telón, porque cuando se te corre el telón, que es la justicia de Dios, detrás de la justicia de Dios vas a ver algo, y cuando logras ver algo, eso genera poder de Dios, porque eso es el Evangelio. El Evangelio no es lo que se predica de aquel lado del telón. El Evangelio es lo que existe detrás del velo que Dios quiere abrir para que lo puedas ver y que este poder se manifieste en nuestra vida en la manera en la que haga falta. Pero mire cómo salta el versículo. Póngame el 18. Y acá voy a terminar porque acá empieza parte del pensamiento, pero la hora pasó. ¿Qué dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. De nuevo, ¿cómo? Ahí está la palabra revela, ¿la ubican? Digan conmigo, ya voy por el segundo Apocalipsis. Primero se revela ¿qué? La justicia. Lo que te está diciendo Pablo, que el evangelio que él predica y que ha ido con el poder de Dios, es porque Pablo ha visto dos cosas: que Dios es justo, pero que la justicia de Dios no se revela si yo no entiendo la ira de Dios. No entiendo la ira de Dios. Si yo no entiendo la ira de Dios, mire, yo sé que esto puede sonar novedoso a su oído, pero espero que suene nuevo a tu espíritu. Ni el amor de Dios, ni la paz de Dios, ni la santidad de Dios pueden mostrarse primero a pleno en tu vida si Dios primero no te permite ver su ira. Y la ausencia de temor de Dios que hay en el mundo entero, en un mundo que se burla de Dios, en un mundo a donde usted, si quiere hablar de Dios, parece que fuese un ridículo. Si yo pudiera hablar con alguno de ustedes así, face to face, yo le diría, en el ámbito en el que tú te mueves, ¿tú puedes hablar de Dios abiertamente? Tú puedes, cuando estás con tus compañeros de trabajo, en la empresa, tus clientes, con tu patrón, en todo el ámbito, cuando vas, así como que, bueno, algún día de esto les voy a hablar. La razón es, ¿cuál es la razón por la cual nosotros no manejamos ese nivel de poder que dijo Pablo? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Perdóneme, hermano, pero si usted y yo pasamos demasiado tiempo sin que nuestro entorno sepa que nosotros somos portadores de una vida de Dios, es porque tenemos un evangelio que nos avergüenza. Y avergonzar allí no es que, ay, me da vergüenza. Es que usted sabe que usted y yo no podemos decir todas las palabras que quisiéramos decir.
No le podemos decir al muerto, levántate y anda, al leproso, ve y lávate y vas seco y te va a secar de tu lepra. No le podemos decir a un endemoniado, sé libre, porque ¿sabe por qué no lo podemos hacer? Por la mediocridad, por toda la mediocridad. A lo mejor algunos creyentes lo pueden hacer, pero yo no vine a hablar de algunos. Yo vine a hablarle al todo, vine a hablarle al cuerpo de Cristo. Me estoy exponiendo ante las redes porque creo que ese poder ha perdido poder porque Pablo está siguiendo. ¿Cuál es la forma en que el Evangelio para mí no sea una vergüenza, sino una demostración de poder de Dios? Y lo dice, ¿por qué? La ira de Dios se revela desde el cielo. Mire, tecnicismos a esta hora y un día domingo no funciona. Pero en las escrituras neotestamentarias no es como en español. Ve, por ejemplo, acá dice, porque la ira de Dios, en el original la primer palabra es ira, porque cuando se escribía en el idioma griego, la primer palabra que se pone es de lo que se va a tratar todo lo que viene. Entonces, la primer palabra no es que Dios está interesado en revelarse, la primera palabra es ira. Ira. Así que el Evangelio es poder de Dios cuando los creyentes tienen una claridad de la ira de Dios, que es parte de su atributo, que es parte de su naturaleza. Lo que pasa es que cuando usted comienza un evangelio a donde las personas te dicen que Dios es un Dios de amor y el evangelio no comienza en un Dios de ira, todo tu evangelio se vuelve mimoso, flojo, débil, y somos creyentes que cuando llueve y se inunda la casa nos preguntamos, Señor, ¿por qué? Y viene un vecino tuyo y te dice, ¿cómo? ¿Vos no era que vos eras cristianito? Mira, te robaron el auto. Y usted, ¡ay, sí! Y toda esa debilidad histórica y constructiva, que como cristiano a ti no te puede pasar nada, que tú tienes que llevar la vida full, que el evangelio vino a tu vida para prosperarte y que sos el muchacho 10, el matrimonio 20 y la familia 50, eso va construyendo un mundo de decepción porque el evangelio, que es poder de Dios, no comienza con un Dios que te saca de tu dolor, comienza con el entendimiento de un Dios que como programa de salvación tiene una ira que los creyentes por 19 siglos no lo han hecho fundamento de su fe. Entonces, al no conocer la ira de Dios, los creyentes nos movemos como sapo en la laguna. Vivimos la vida que queremos, regulamos el tiempo que queremos, hacemos de las cosas espirituales cuando tenga tiempo, dejamos las cosas del reino para los tiempos que me sobran, nos volvemos hasta creyentes domingueros, sabatistas, dogmáticos, aburridos, y todo eso que después le llamamos falta de compromiso es porque el evangelio nunca comenzó con un Dios que te ama sin que tú y yo hayamos entendido su ira. La pregunta ahora no cabe para pedagogía porque los veo muy atentos y ya van a saber la respuesta. Pero si yo le preguntara seca de qué usted cree que fue salvo, ¿qué hubiese contestado usted sin esta explicación? Seguramente me diría que usted fue salvo del pecado. Seguramente me diría que usted fue salvo de una enfermedad. Algunos creyentes con una teología un poco más antigua diría que fuimos salvos del infierno, que fuimos salvos de nuestra vana manera de vivir.
Pero la Biblia dice que nuestra salvación es porque Dios nos salvó de su propia ira. De hecho, que la Biblia dice que nosotros éramos hijos de ira. Y que cada persona que nace en el mundo, por más que sus papás sean cristianos, nacen en naturaleza de hijos de ira. Entonces, si nosotros no entendemos que el fundamento del Evangelio como poder de Dios, porque ¿sabe que va a funcionar el Evangelio como poder de Dios en su vida y en la mía? Dígame de dónde parte su fe y yo le voy a decir cuál va a ser el tamaño y conducta que usted va a tener. Mira, hermano, yo después que entendí hace algunos años atrás que yo fui libre de la ira de Dios, le tengo paciencia, menos al diablo a casi todo. No es que le tengo así, qué bueno que soy, no, cada vez que vemos en nuestras propias vidas cosas que no funcionan, digo, Señor, con temor, porque yo fui libre de tu ira. Y lo que va a venir sobre el mundo en los próximos tiempos breves y prolongados es que Dios, dijo el salmista, está enojado todos los días. Y aunque yo tengo que competir contra títulos de miniseries y de películas y de predicadores que han usado esta palabra como para burlarse de la ira de Dios, me importa nada. El fundamento de un creyente que está firme, que teme a Dios, que huye de las prácticas que humillan al Señor y a su nombre, y van a caminar hasta el último día de su vida creciendo en la fe. El Evangelio de la salvación estoy hablando. Tiene base en el amor, pero tiene poder en el entendimiento de su ira. Póngase de pie. Mi urgencia no era predicar un gran mensaje, sino traer un sonido de advertencia sobre todas las generaciones. En próximas presentaciones, conforme a la demanda, al espíritu y a la urgencia, que el espíritu de los pueblos y de nuestra generación demanden, tenemos en claro cuándo será el momento para ahondar sobre esto. Esto explica por qué cuando la gente oía a Jesús, se preguntaba quién es Él. Ahí viene el título. ¿Quién es? ¿No es acaso el hijo del carpintero, cuyos hermanos y hermanas están entre nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre el hijo de María y este hombre que cuando habla lo hace diferente a los escribas? Porque habla como quien tiene autoridad. ¿De dónde viene esa autoridad? ¿Quiere un evangelio chiquito? Bueno, era Jesús. ¿Quiere un evangelio entendido? Es que el corazón y la vida de Jesús estaban siendo preparadas porque sería Él quien en una cruz experimentaría la expresión de la ira de Dios que jamás se había repetido en la humanidad.
ni el diluvio, ni la muerte de los primogénitos en Egipto, ni la caída de los muros de Jericó, ni la tierra cuando se abrió y se comió a todos los hijos de Core, que de eso vamos a hablar. Amados, ¿qué sucede cuando Dios decide expresar ira bajo control? Cuando las locuras del ser humano llegan a una medida en la que comienzan a hacer poner en riesgo la fe de los santos. Ahora, amado, Dios no puede intervenir con justicia en una generación con ira si aquellos que decimos que tenemos la fe no hemos ahondado en temor a qué se parece Dios cuando se enoja. Esto no tiene nada que ver con pactos, Esto no tiene nada que ver que si allá antes o después, en toda la narrativa bíblica. Ahora, sobre esta ira, no es que usted tiene que salir de acá a sentirse el juez del mundo, porque todos nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué Dios no se mete en la historia e interviene con esto? Porque parece ser que el ser humano, claro, yo sé que usted como creyente lo ha sentido, nada más que no se anima a decirlo para no ser juzgado. Pero cuando vemos los comportamientos ilimitados del hombre que está cultivando, pasándose los límites, la pregunta es, hermano, ¿que vamos a vivir un evangelio así? Y vamos, que vamos a la reunión y que vemos qué hacemos con el rey. No. Estamos entrando en el momento, ya hemos entrado, estamos ya en el camino. Entender que si nosotros no conocemos a Dios en todos sus atributos, si no conocemos a Dios en toda su sustancia, si no empezamos hoy a orar al Señor, Señor, te pido que ese poder que tiene como fundamento la comunión entre nosotros. Ahora, lo nuestro no es una comunión para pasarla lindo. La comunión entre los santos no es para que nos llevemos bien. La comunión para los creyentes no es para que seamos un grupo armonioso y que todos nos entendamos. No, la comunión vincular de los creyentes es porque Dios no va a revelar cosas que nosotros no tengamos con un cuerpo que está en paz y en armonía, no con el fin del bienestar, sino como sentados en un teatro, esperando en el silencio que Dios nos abra el telón. Amados, el telón de la revelación de Dios es su amor, su justicia, su perdón, sus milagros, sus prodigios, pero el telón negro de fondo, a donde Dios va a revelar todas sus bondades, es que tú sepas que para que Dios revele bondades, su telón del fondo, es que tú veas y podamos entender qué es, porque sin conocer la ira de Dios no puedes entender su amor, su justicia, su paz. Parece una contradicción. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, yo no he venido a la tierra a traer paz? Sino que mientras que yo esté aquí va a haber un lío entre suegras, nueras. Va a haber problema. Porque al no entender eso, Jesús había sido instruido por su Padre que en la cruz su Hijo conocería la mayor expresión de ira de Dios.
Claro que no trate de hacer una parábola con la ira de Dios con la suya, porque entonces nos vamos todos al caño. Esto es algo que va a comenzar a suceder y va a comenzar a traer un... ¿Se acuerda cómo empezó esto antes de antes? Diga conmigo, el temor a Dios, el cual da seguridad, el cual me libra de todas las fobias. A ver, yo voy a pedir ahora si acá hay gente valiente. Hay personas aquí que han detectado en sus vidas temores a cosas que no exactamente es a Dios. ¿Se animan a levantar la mano? Yo voy a orar hoy. Todos tenemos temores a algo. No voy a decir, no, yo tengo un temor que cuando... No, no, estoy hablando de las fobias que te anulan cada vez que vas a tomar una decisión. Temor al futuro. ¿Cuántos tienen temor al futuro? A una enfermedad que le aparezca porque su abuelito la tuvo y para colmo parece que el médico le dijo, con su abuelito. Yo no estoy diciendo que usted no se vaya a morir de eso, lo que te quiero decir es que no tengas temor. Estoy diciendo, no, usted no se va a morir, capaz que te mueras igual que tu abuelo. La diferencia entre tu abuelo y tu vida es que si tú y yo somos libres del temor, tú no vas a estar enfermando a otro a tu alrededor de esos temores. No sé si me está entendiendo. Exprese usted temores alrededor suyo y usted y yo estamos contagiando de temores todo lo que nos rodea. Recuerde, el verdadero temor a Dios viene como producto de que se corra el telón de cómo es Dios cuando su ira se expresa. Y que no creamos que nosotros con falsas frases, no, pero yo estoy en el Señor. No, a ver. Estar en el Señor en relación a este mensaje es justamente haber visitado juntamente con Cristo la cruz y tener la versión soportable de esa ira por entendimiento para que se haga parte de mi vida y yo pueda vivir una vida alejada del pecado para que cuando esos tiempos de justicia se acerquen a la tierra, en tiempo de temblor, el aire es el lugar más seguro. Vamos a orar ahora por esto y vamos a terminar. Y creo que algunos no se animaron a levantar la mano. No importa. No es que por levantar la mano se va a resolver, solo que hoy es el día. Ustedes me conocen, a mí tengo que estar dando explicaciones como si fuese el predicador invitado. Ustedes me han visto muchas veces hacer esto. De que sí, que te pare, que te... No, pero es que hoy, y además salir al aire, ¿sabe por qué? Porque entendemos que es un día que no lo vamos a entender hoy. A este día lo vamos a entender. Si lo entendemos en la eternidad presente, vamos a depositar consuelo en los días futuros. Así que usted fluya. No, ¿qué va a pasar si levanto la mano? ¿Sabe qué va a pasar que levante la mano? Que usted dentro de un minuto va a ser una anécdota del que está al lado. Porque la gente que está al lado no le importa nada de lo que usted hace. Y eso hoy, gracias a Dios, es bueno. Entonces, ¿qué pasa si yo levanto la mano y digo que estoy mal de la garganta? De los 500 que hay acá, todos me van a preguntar esta tarde, ¿cómo está, pastor? Pues a la gente no le importa. Estamos todos muy ocupados. Pero al que le importa es a usted. Y si le importa a usted, esto va a funcionar como un elemento de preservación.